Hola, espero que estén muy bien. En este video les traigo el unboxing rápido y la review completa de este Smart TV Samsung Q80A con tecnología QLED, en este caso de 55 pulgadas. Mientras observan este rápido unboxing les menciono algunas cosas muy importantes acerca de este Smart TV. La primera es que los tamaños de 55 como este, de 65 y 75 pulgadas vienen con panel ADS. El resto de tamaños 50 y 85 pulgadas con panel VA. Otra cosa muy importante que van a ver más adelante en este mismo video es el comportamiento en cuanto a la uniformidad de colores negros, los efectos clouding, blooming y sangrados de luz, que a pesar de que tiene panel ADS, a mí me sorprendieron muchísimo. Para quienes se lo preguntan, el panel ADS es una especie de IPS, simplemente que la configuración de píxeles es un poco diferente, que le ayudan a tener mejor claridad en los textos, usualmente muy útil cuando se utiliza como monitor de PC. Este sería el resumen de lo que encuentran en la caja. Estas son las tres partes de la base central. Viene con sus respectivos tornillos, son 8 tornillos, todos de igual tamaño aquí en esta bolsita. También por supuesto encuentran el manual para la guía de instalación, el manual de usuario, el manual del One Remote, la tarjeta de garantía, también por supuesto acá el cable de energía o cable de poder que va aquí en esta parte, y por supuesto el One Remote, ya saben, con su diseño 2021 renovado, que tiene panel solar que se puede cargar obviamente también con la luz que irradian los focos que encuentran en sus habitaciones, y también se puede cargar vía puerto USB tipo C. También por supuesto soporta botón para micrófono para comandos de voz. En cuanto a las entradas, todas están ubicadas en la parte posterior lateral, lo cual es muy bueno para quienes quieran instalar en una base de pared, lo hace todo mucho más fácil. Cuenta con 4 puertos HDMI, el número 4 es el HDMI 2.1, 2 puertos USB 2.0, una entrada para el puerto digital óptico, para el cable LAN, para internet, para la antena de aire y para conectar un adaptador para entradas compuestas. La instalación de la base central es muy fácil, simplemente empatan o conectan de esta manera estas dos partes, luego introducen 4 tornillos de esta manera. Recuerden que los 8 tornillos que vienen en la bolsita son todos del mismo tamaño. Luego de introducir estos tornillos de esta manera para conectar las dos partes de la base lateral de esta forma, proceden entonces a colocar y atornillar la base central en la parte posterior del televisor de esta manera. En la parte posterior, si así lo quieren, pueden organizar el cable de energía de esta forma entre las ranuritas horizontales que trae, también algunos cables de esta manera, y colocarlos para que pasen por la parte de atrás de la base central, y luego, si así lo quieren, colocar este cobertor, por así decirlo, para que todo luzca más bonito y mejor organizado. Así los he visto desde su parte posterior. Si lo quieren instalar en una base de pared, la distancia en vertical y horizontal entre los agujeros es de 20 centímetros, la base no viene incluida. La pantalla viene con estos protectores verticales blancos y además con un cobertor plástico que cubre el 100% de la pantalla. Todos esos protectores los deben quitar sin miedo, pero también con mucho cuidado. Así los he visto desde uno de sus laterales. El grosor máximo de este televisor es de 6,2 centímetros y la estabilidad, como pueden notar, no es que sea la mejor, pero tampoco es que sea terrible. Me parece que es promedio, es normal, está bien. Sus bordes, contando el marco negro que se esconde entre comillas debajo de la pantalla, por así decirlo, tiene un grosor de 0,9 centímetros. El diseño de este televisor es muy premium, con un color en los bordes llamado por Samsung plateado carbón y en la base carbón arena. Los pasos del primer encendido los voy a mostrar muy rápido porque son algo aburridores y son muy fáciles de seguir. Simplemente tengan en cuenta que este televisor sí reconoce redes Wi-Fi de 5 GHz, lo cual es genial. En alguno de los pasos de este primer encendido les va a pedir que si quieren iniciar con su cuenta Samsung, si quieren acceder a los comandos de voz por medio de Bixby Boy, deben iniciar sí o sí con una cuenta de Samsung. Si no, pueden omitir este paso, también lo pueden configurar más adelante si así lo desean.
El sistema operativo, para quienes no saben, es Tizen, propio de esta marca. La fluidez es muy buena. Esta es la tienda de aplicaciones, muy amplia, también propia de este sistema operativo. Cuenta con muchas de las más populares: YouTube, Netflix, DirecTV Go, Amazon Prime, Apple TV, Disney Plus, entre muchísimas otras. Y el espacio de almacenamiento es de 3,85 GB, más que suficientes para casi cualquier usuario. La función de Screen Mirroring o compartir pantalla, por supuesto que está disponible tanto con dispositivos Android como también con dispositivos Apple. Sin embargo, la función de Multiview solamente la he podido probar con dispositivos Android. No estoy seguro aún si se pueda con dispositivos Apple. Aparentemente no, luego haré la prueba. A la función de Multiview se puede acceder directamente de forma automática, también con el botón ubicado en el One Remote, o simplemente, como les voy a mostrar aquí en el menú principal, hay un botón que permite acceder a la función Multiview. En este televisor se puede transmitir la pantalla del teléfono móvil y al mismo tiempo o bien la aplicación YouTube nativa del televisor, o bien algo que tengan conectado a alguna entrada HDMI, por ejemplo una consola de videojuegos. También pueden, por ejemplo, utilizar la aplicación YouTube nativa del televisor y en la otra pantalla conectar una cámara web. En este caso solamente algunas Logitech son compatibles hasta la fecha. Y por supuesto cuenta con el navegador propio de este sistema operativo Tizen. La navegación es buena, no es la mejor, pero tampoco es tediosa ni estresante. Tengan en cuenta que la función por medio de comandos de voz está disponible en muchos países, pero en algunos de habla hispana, como por ejemplo aquí en Colombia, aún no está disponible. No sé por qué. Por supuesto, se puede reproducir contenido multimedia a través de páginas web, anime, películas para adultos, películas normales, entre otras. Simplemente tengan en cuenta que en algunas va a aparecer más publicidad que en otras. Y en algunos de sus servidores no les va a permitir ni agrandar la pantalla, ni adelantar, ni retroceder el contenido, mientras que en otras muy probablemente sí. Hablando ya acerca de su calidad gráfica, empezando por la uniformidad de los colores grises y por supuesto el efecto de pantalla sucia, como ustedes pueden percibir, sí que lo hay, no es tan notorio, pero sí que es cierto que los bordes superiores y laterales lucen un poquito más sombreados que el resto de la pantalla. Ahora bien, con este tipo de contenido en donde en la escena prima un solo color o la gama de este color, a mí el efecto de pantalla sucia me parece prácticamente imperceptible. Y los sombreados, en cuanto a sus bordes, sí que se pueden notar, pero no tanto como si se podían percibir con el fondo gris que ya les mostré. Por supuesto están ahí, pero podrían pasar desapercibidos para la gran mayoría de personas y podrían no resultar molestos. Ahora bien, con este videojuego PES 2021 quiero dar mi opinión personal en cuanto a la representación de los colores de este Q80A, que me gusta mucho en comparación a otros televisores de esta misma marca, con esta misma tecnología o con tecnologías de color Dynamic Crystal Ultra HD, porque me parece que muestra muy buenos resultados, evitando que los colores verdes luzcan excesivamente saturados o excesivamente irreales. Y es que si bien la característica principal de la tecnología QLED o de Quantum Dots es precisamente mostrar colores un poco más saturados o intensos en comparación a otras tecnologías de color, me parece que este Q80A muestra muy buenos resultados, muestra muy buen equilibrio, no permite que los colores luzcan excesivamente irreales, como ya mencioné. Entonces quería aclarar o quería dar mi opinión personal acerca de este aspecto. Y bueno, esto probablemente también se deba a que tiene panel ADS. Tengan en cuenta que si por ejemplo se comparan lado a lado el Q80 con panel ADS y una versión con panel VA, muy probablemente la versión con panel VA va a mostrar colores un poquito más lavados y en algunos casos un poquito más saturados o intensos, llegando en muchos casos a lucir excesivamente artificiales o irreales. Antes de continuar, les invito para que por favor se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho, que también adquieran una membresía del canal para que disfruten de beneficios extra y además de esa forma también me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video.
En cuanto a especificaciones técnicas, la cantidad de brillo en SDR o rango dinámico estándar de este Smart TV Samsung Q80A es de 653 nits, en HDR o alto rango dinámico de 869 nits y en HDR con el modo juego de 832 nits. En cuanto a tecnologías de alto rango dinámico, este televisor soporta HDR10, HLG o Hybrid Log Gamma y también HDR10 Plus. No soporta Dolby Vision. En cuanto a tecnología de retroiluminación, este televisor tiene Full Array también con Local Dimming o atenuación local. Su relación de contraste nativa es de 1449:1 y con el Local Dimming de 1560:1. Voy a hablarles ahora de la uniformidad de los colores negros y los efectos clouding, blooming y sangrados de luz de este Smart TV Samsung Q80A con panel ADS. Y es que esta era una de mis dudas y por las cuales yo a muchas personas no les recomendaba mucho este televisor porque tenía claro que era muy probable que mostrara mucha intensidad de los efectos mencionados. Pero la verdad es que me sorprendió, no es que sea perfecto, por supuesto que estos efectos se van a notar, pero no tanto como yo esperaba que en la mayoría de paneles ADS que he revisado se notaran. La verdad es que me parece que tiene o arroja muy buenos resultados en esta área, teniendo en cuenta, repito, que tiene panel ADS y que los resultados de este tipo de paneles con estos efectos son mucho peores, por lo menos en general, en comparación a los televisores que tienen paneles VA. Ahora bien, aquí les muestro el resultado con el Local Dimming o atenuación local en alto. Ven que en la parte donde está esta torre luce con el efecto blooming, lo cual es, digamos, que lo esperado, y la parte atenuada sí que luce más oscura. Y cuando la coloco en bajo, por supuesto, el efecto blooming decrece, pero el efecto clouding y de sangrado de luz se pasa a ser muy notorio en el resto de la pantalla. Entonces miren, cuando el contenido tiene este tipo de escena, por así decirlo, recomiendo dejar el Local Dimming en medio y tantear a ver ustedes qué tal les parece o qué tal lo ven. Como pueden notar, la parte atenuada, repito, luce muy oscura, más de lo que yo esperaba, si les soy sincero. Obviamente hay efecto blooming, aquí también se puede notar, lo cual es normal en este tipo de televisores con Full Array y Local Dimming. Más aún, por supuesto, cuando tienen panel ya sea ADS, PLS o IPS. Ahora bien, no obstante a todo lo anterior, este televisor me sorprendió mucho que con su modo juego hiciera un mejor trabajo en esta área con algunos videojuegos. Por supuesto, este es el Resident Evil 7, que es en 4K, tiene HDR, el efecto clouding y de los sangrados de luz me pareció muy bajito, teniendo en cuenta, vuelvo y repito por tercera o cuarta vez, teniendo en cuenta que tiene panel ADS y que los resultados de este tipo de paneles en esta área deberían ser peores. Me sorprendió mucho este televisor en este aspecto, sobre todo con este videojuego. Sin embargo, con otros videojuegos como por ejemplo este Destiny 2, que también es en 4K con HDR o alto rango dinámico, el efecto blooming así que es notorio y podría ser molesto para algunas personas, sobre todo en la barra donde se indican de pronto la cantidad de munición del arma, la sangre o el nombre del jugador. Entonces, para que lo tengan muy en cuenta. Estos serían los resultados con el Local Dimming o atenuación local en alto. Repito, con el modo juego se ve mucho efecto blooming, pero el efecto clouding decrece considerablemente. Y de esta manera se vería con el Local Dimming o atenuación local en bajo, en donde el efecto blooming decrece considerablemente, pero el efecto clouding o de nubosidad aumenta en el resto de la pantalla. Entonces ya aquí es decisión de ustedes qué les parece mejor, si ver menos clouding pero más blooming, o menos blooming pero más efecto clouding o de nubosidad. Continuando con este apartado gaming, es importante mencionar que este televisor cuenta con esta Game Bar, en donde provee información importante, la cantidad de FPS del videojuego, el HDR si está encendido, el FreeSync, que es la tasa de refresco variable, en este caso soporta FreeSync Premium,
no soporta G-Sync, por lo menos no hasta ahora, y aquí se puede acceder a la configuración del modo juego con este ecualizador de negro dinámico, también el HDR juego, que es lo mismo que HGIG o HDR Gaming Interest Group, que lo que hace es mejorar un poquito el aspecto del contraste y brillo en videojuegos como este GR5 que tienen HDR o alto rango dinámico, y por supuesto también se puede acceder a la configuración experta del modo juego como tal. De fábrica viene con el oscurecimiento local o local dimming en alto. En cuanto a los tiempos de input lag, en 4K a 60 Hz de tasa de refresco en SDR es de 9,6 milisegundos, en HDR también de 9,6 milisegundos, en 4K a 120 Hz de 5,3 milisegundos. Recuerden que este televisor, el puerto número 4 es el HDMI 2.1, 1080p 120 Hz de 5,1 milisegundos y 1440p a 120 Hz de 5,2 milisegundos. Este televisor por supuesto soporta modo automático de baja latencia. Recuerden que en cuanto a tasas de refresco variables, solamente hasta ahora soporta FreeSync Premium. G-Sync por el momento no sé si más adelante añadan el soporte para esa tecnología de tasa de refresco variable con alguna actualización de software. Recuerden además que como este televisor no soporta la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision, por supuesto tampoco soportaría Dolby Vision para gaming. Sin embargo, Samsung para el 2022, según he leído, tiene planeado lanzar el HDR10 Plus para gaming, y por supuesto yo pensaría que esos televisores del 2021 y también los del 2022, bueno, y no sé si los televisores más antiguos reciban alguna actualización para que sean compatibles precisamente con el HDR10 Plus para gaming. Ahora bien, el tiempo de respuesta de este Smart TV es de 11,3 milisegundos, que me parece que está muy bien. Tengan en cuenta que entre menor sea el tiempo de respuesta va a ser mejor, porque los píxeles van a poder cambiar más rápido de un color a otro y esto mejoraría el manejo del movimiento y la fluidez. A mí me parece que esos aspectos, además de la calidad gráfica y representación de colores en este Samsung Q80A, es muy buena. La verdad es que tengo muy pocas quejas al respecto, teniendo en cuenta por supuesto que tiene panel ADS. Ahora bien, el manejo del movimiento cuando ven contenido a través de alguna aplicación de streaming, en este caso utilizo YouTube como ejemplo, me parece también muy bueno. Tiene el parámetro conocido como ajustes de claridad de imagen más completo en comparación a televisores de gamas más bajas que pueden colocar en personal y modificar todos esos parámetros de forma manual, o simplemente colocar en automático, que la mayoría del tiempo realiza el mejor trabajo, ayudando a decrecer los efectos de vibración y tartamudeo. En cuanto al escalado de imagen, este televisor realiza un muy buen trabajo. Simplemente recuerden lo que siempre les menciono, que ningún televisor 4K actual, ni siquiera aquellos de gama alta, va a mostrar contenido de muy baja resolución en 4K, eso nunca va a pasar. Si el contenido tiene 1080p o Full HD de resolución, el trabajo de escalado de imagen es muy bueno. De hecho, pareciera como si el contenido tuviera un poco más de resolución. No se van a mostrar partes pixeladas, pero tampoco se va a mostrar en 4K, eso nunca va a pasar. Si el contenido tiene 720p o HD de resolución, se pueden notar de pronto en algunas partes levemente pixeladas, pero pueden pasar desapercibidas la gran mayoría del tiempo. Pero si el contenido tiene menor resolución, se van a notar más y podría ser molesto para algunas personas, aunque en este televisor me parece que el trabajo de escalado de imagen aún en contenido de muy baja resolución no es tan malo como en televisores de gamas más bajas. Ya si el contenido tiene 1440p de resolución, el trabajo de escalado de imagen se asemeja mucho en 4K nativo y por supuesto puede reproducir contenido en 4K nativo tanto en SDR como en HDR sin problemas. Simplemente tengan en cuenta que para poder reproducir contenido en 4K a través de aplicaciones de streaming como YouTube, Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, entre otras, deben tener una muy buena velocidad de descarga de internet, o de lo contrario estas aplicaciones reducirían de forma automática la resolución del contenido para poder mejorar su fluidez. Yo pude confirmar que este televisor tiene panel ADS tomando la captura de sus píxeles, pero también por supuesto con los ángulos de visión que, como ustedes pueden notar, son muy buenos. La verdad es que los colores no decrecen su calidad o no lucen tan blanquecinos, aun cuando el ángulo de visión es muy amplio.
y es que es una de las grandes ventajas de los televisores que tienen este tipo de panel ADS, también los PLS y también por supuesto los IPS. El manejo de los reflejos de este televisor también es muy bueno, y esto es gracias no solamente a su panel ADS sino también a su relativa alta cantidad de brillo. Recuerden, en SDR 653 nits y en HDR 869 nits. El calentamiento en pantalla luego de casi 2 horas de utilizarlo sin parar, también por supuesto con videojuegos, es normal. El rango va entre 33 y 37 grados Celsius, lo cual, repito, es normal. No van a sentir un calor exagerado al acercarse a su pantalla, lo cual es genial. Ya en cuanto a sonido, deben tener en cuenta que por lo menos en teoría la potencia de este televisor es de 60 watts. En cuanto a tecnología, soporta canal de retorno de audio mejorado, también soporta Dolby Atmos y Dolby Digital, pero solamente cuando conectan algún dispositivo compatible con estas tecnologías, ya sea al puerto HDMI con soporte para canal de retorno de audio mejorado o al puerto digital óptico. En cuanto al rendimiento como tal de su sistema de sonido, al final, para poder juzgarlo por ustedes mismos, yo les puedo decir que sí que es mejor en comparación a televisores Samsung de este año de gamas más bajas, que tienen un diseño ultra delgado y que por ende su sistema de sonido se vio comprometido de forma negativa. Por lo menos en este, si bien es más grueso, casi el doble en comparación a los televisores de gama baja ultra delgados, su sistema de sonido es más potente, tiene mejor fidelidad, menos distorsión y mejor calidad en cuanto a los bajos. Ya para finalizar, me gustaría saber ustedes qué piensan acerca de este Smart TV en la caja de comentarios, qué les gustó y qué no y por qué. Si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den me gusta, que además lo compartan en redes sociales, que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho, que adquieran una membresía del canal. De esta forma también me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, entonces les invito para que puedan juzgar el rendimiento del sistema de sonido de este Smart TV 4K Samsung Q80A QLED con panel ADS. Hasta la próxima. The swarm brought ruin to our world. Our proud people became refugees. And yet, they could not shatter our unity. For we are bound by the color, the sacred union of our every thought.